Y listo, ya inició a grabar. Espérame, entonces pongo esta pantalla acá. Bueno, excelente día. A continuación, presentaremos una propuesta de intervención psicojurídica orientada al restablecimiento de los derechos, teniendo en cuenta el caso que hemos venido tratando en la fase anterior, que involucra a dos menores, exactamente a Gabriela de 4 años y a Tomás de 13 años, abordado desde un enfoque psicosocial. Los integrantes del grupo son Diego Fabián Figueroa, Wilmer de Jesús Burritica, Julián Gaviria Hernández y quien les habla, Angie Lorena Morales Pinayar. El objetivo de esta propuesta es diseñar una intervención que permita restablecer los derechos de Gabriela y proteger emocionalmente a Tomás a través de acciones de evaluación especializada y el acompañamiento familiar. La propuesta está basada en un enfoque psicosocial e interseccional con énfasis en garantizar los derechos humanos, la prevención y la restauración de los vínculos familiares. De esta manera se organizó en 5 fases articuladas, aplicadas de manera diferencial, teniendo en cuenta los involucrados, en este caso son dos menores, y también la estructura familiar, para poder garantizar una respuesta integral y coherente con el caso. A continuación, mi compañero procederá a explicar la primera fase de intervención. Cordial saludo. Como primera fase de protección para la familia de Gabriela y Tomás, tenemos como garantizar primero la seguridad física y emocional de la niña Gabriela por todo lo que ha pasado y de esta manera reducir el impacto institucional que conlleva todo esto a la familia. También tomar medidas preventivas para evitar algunas rupturas y algunas problemáticas y señalamientos dentro de la misma familia y de esta manera buscar unas respuestas para la problemática que está pasando actualmente esta familia. Y de esta manera tendremos diferentes acciones para Gabriela, Tomás y la familia. Como primeras acciones llevaremos con Gabriela sería un aseo íntimo solo por adultos responsables frente a estas problemáticas que se está presentando. Mantener rutinas como en el jardín de juego y descanso para la niña. También evitar preguntas repetitivas fuera de un contexto profesional, el cual de un dañe emocionalmente la capacidad de la niña. También aplicar un protocolo especializado como una sesión evaluativa, salvo las necesidades técnicas. También tener algunas preguntas abiertas y un registro muy ético en la evaluación del caso. Coordinar con el jardín y de esta manera remitir algunas inquietudes y problemáticas a los canales institucionales y a los profesionales. Como siguientes acciones con Tomás tenemos realizar algunas entrevistas con un contenido y un lenguaje muy claro y no acusatorio para el niño. También informar sobre los derechos y carácter preventivo de la intervención para el niño. Y evitar restricciones de contacto sin una evaluación especializada y de esta manera no tener que juzgar al niño. Y como último tenemos las acciones para la familia. Y de esta manera tenemos una orientación inicial sobre el proceso de los derechos y deberes y algunos objetivos que deben de tener cada uno de los integrantes de la familia. También tendremos algunas medidas temporales para acordar la supervisión y el cuidado con límites claros por parte de los adultos y de su hermano para con la niña y cada uno de los integrantes. Como último, tenemos una contención emocional para dar un apoyo, reducir el miedo, culpa y reacciones impulsivas que lleven a la ruptura del núcleo familiar. Ahora daré paso a mi compañero. Bueno, pasamos a la fase 2, que es la evaluación especializada y psicosocial. Tal como lo estaba mencionando anteriormente mi compañero, hay que tener mucho cuidado en los procesos de intervención para no llegar a una ruptura en la estructura familiar y que afecte emocionalmente a los menores.
De esta manera, esta fase es muy relevante porque aquí se define el cómo se va a escuchar y comprender la situación sin generar algún daño en los involucrados. Por eso, la evaluación se debe hacer según el criterio de cuidado y las técnicas claras. En el caso de Gabriela, pues como ya sabemos, es una niña de 3 años. La evaluación no se realiza a través de entrevistas tradicionales y sino que se debe tener en cuenta un protocolo especializado de la psicología del testimonio infantil. ¿Por qué? Porque ese protocolo nos da las técnicas para poder llegar a la menor y no causar algún daño repetitivo o revictimizarla en esa situación. A través de esos protocolos se utilizan preguntas abiertas, un lenguaje acorde con la edad de la niña y en los tiempos adecuados, lo que permite escuchar a la niña sin inducir respuestas eh, presionadas. La idea no es que se repita o que ella llegue a repetir el mismo suceso, sino reducir ese estándar de revictimización y cuidar el bienestar emocional de la menor. En el caso de Tomás, es un joven ya casi en adolescencia, la evaluación es de tipo psicosocial y pues el enfoque no es llevarlo a un proceso acusatorio, sino buscar comprender cómo está procesando esta situación, sus afecciones emocionales, qué niveles de ansiedad, miedo presenta o cómo está viviendo este tipo de señalamiento. También pues garantizando su bienestar emocional y también su bienestar ante el contexto social. En la parte ya complementaria hacia la familia, también se hace un proceso de evaluación psicosocial que permita o que nos permita entender las dinámicas de cuidado, la comunicación y los factores de riesgo y protección, lo que ayuda a tomar decisiones más justas y contextualizadas, conocer mejor la estructura de la familia, quién está a cargo directamente de la niña o de la menor y quién pasa mayor tiempo con ella, para de esta manera poder llegar a un proceso de identificar realmente de dónde se proviene esta dificultad que causa un daño directo a la menor. En conjunto a esta base, a esta fase permite que las decisiones posteriores, es decir, a las que continúan, que son la evaluación, pueda ser respetando los derechos de los menores, pero también sin tener que hacer una limitación en la estructura familiar. Bueno, de esta manera le doy continuidad a mi compañero para la siguiente fase. Tienes el micrófono cerrado, no se le está escuchando. Compañero, buenas tardes. Para esta fase número 3 tenemos el acompañamiento psicológico diferenciado. Hablando desde la psicología jurídica, nosotros debemos saber que al tener presente la edad de los dos niños, tanto de Gabriela como de Tomás, ellos no serían responsables penalmente y de ahí depende una atención diferencial, porque frente a la ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia del 2006, nos dice que nosotros como servidores públicos o la atención de los menores de edad, niños, niñas, adolescentes, pues debe ser una atención preventiva, una atención restaurativa, como aplica en este caso. Si fueran mayores de edad, pues estaríamos hablando de una situación de responsabilidad penal. Cuando vamos a hablar de la familia frente al acompañamiento psicológico diferenciado, debemos tener en cuenta que a la familia se debe trabajar el tema del cuidado frente a los menores de edad, lo que tiene que ver con pautas de crianza, lo que tiene que ver con el aseo, como es el caso que nos estamos trabajando el día de hoy de la niña, y no de pronto delegar esa función sobre un adolescente que más allá de tener o no la responsabilidad de cuidado, pues de pronto no son las mejores situaciones que se le pueden delegar a un menor de 13 años para el cuidado de una niña de 4 años. Esa es la primera tarea que nosotros debemos trabajar desde el acompañamiento psicológico
la parte familiar. Cuando hablamos de Tomás, de 13 años de edad, debemos tener en cuenta que este niño está en una etapa de preadolescencia, y en esta etapa pues se caracteriza por una alta vulnerabilidad emocional. Cuando hablamos de eso, pues decimos que está constituido por una situación de angustia, de miedo frente a ciertas situaciones que se puedan presentar, y nosotros debemos, dentro de la atención a Tomás, brindarle las herramientas para que este hecho no le cause un trauma, un miedo hacia la separación familiar, a lo que tiene que ver con el acercamiento a sus padres, el acercamiento a los niños, el acercamiento a su hermana, el amor y el cuidado y demás, sino que por el contrario se le pueda trabajar desde la autoestima, desde el amor, desde el cuidado, desde la autoprotección. Y si hablamos de 4 años, en esta etapa es fundamental porque estamos en una etapa evolutiva que no se ha consolidado, y debemos trabajar muy cuidadosamente lo que tiene que ver con el amor, el cuidado, la protección, y sobre todo para que en esta etapa, cuando se tengan situaciones, pues que no sean ocultas, sino que por el contrario darle la confianza y la certeza para que las aprenda a decir, a compartir con su núcleo familiar y con personas que le genere confianza dentro del vínculo familiar. En esta etapa, en la etapa número 3, pues sería básicamente eso, y le doy el paso al compañero. Vale, gracias. Continuamos con la fase número 4, que es la intervención familiar preventiva y restaurativa. En este caso, pues tomamos como objetivo proteger los derechos y garantizar el bienestar de estos menores. Desde el enfoque preventivo, trabajamos con la familia para fortalecer la comunicación, establecer normas claras y promover una crianza positiva, evitando situaciones futuras como conflictos, negligencias o violencias que puedan afectar a los menores. En estos casos, pues, hemos aplicado una intervención restaurativa que busca reparar el daño emocional en los menores, mejorar las relaciones familiares y ofrecer un espacio de diálogo donde los menores se puedan expresar de forma segura. A través de esto, de la mediación y el acompañamiento familiar, fomentamos la responsabilidad de los adultos y se restablece un entorno protector para que los menores se sientan más tranquilos, se sientan más seguros. Continuamos con la fase número 5, que es el seguimiento intensivo y la evaluación. En este caso, podemos ver claramente que tenemos un objetivo, como lo platicaba anteriormente, que es proteger y garantizar los derechos de estos menores. Desde el enfoque preventivo, trabajamos con la familia para fortalecer la comunicación, establecer las normas claras y promover la crianza positiva, evitando situaciones. Perdón. En estos casos, cuando intervenimos con la restaurativa, buscamos reparar el daño emocional y mejorar los vínculos familiares mediante el diálogo y el acompañamiento. En el seguimiento intensivo, permitimos observar de manera continua la evolución de la familia, asegurándonos que las situaciones y las pautas acordadas se cumplan y que los menores estén protegidos. Finalmente, permitimos medir los balances, los avances, identificar nuevas necesidades y ajustar las intervenciones, garantizando un entorno seguro y adecuado para ambos menores. Muchas gracias.